tenemos la sensación de que la apostasía no es para nosotros. Yo lo he preguntado en el Instituto Bíblico, lo he preguntado en reuniones de pastores, y como que la apostasía no aplica a nosotros. Y ese es el error más grande. Fíjense lo que dice Judas, no Judas el que engañó al Señor, sino el medio hermano del Señor. Exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjense, la fe no ha sido generada por los santos, ha sido dada. ¿Y la fe ha sido dada a quiénes? ¿A los incrédulos? No, la fe que le ha sido dada a los santos. Entonces estos santos tienen que contender ardientemente por esa verdad que se les ha dado. ¿Entienden que no es para el incrédulo? Es a los santos. Y la fe que ha sido dada, no ha sido autogenerada por el santo, ha sido dada por Dios. Dos características. Y el otro versículo que quiero que estemos mirando es 1 Timoteo 4, del 1 al 5 dice, pero el Espíritu dice, ¿cómo lo dice? Claramente. ¿Qué dice el Espíritu claramente? Que en los últimos tiempos algunos caerán, renegarán de la fe. Entonces, si nosotros entendemos que la fe es dada a los santos, ¿quiénes son los que van a caer de la fe? ¿Quiénes son los que van a apostatar de la fe? Los santos, la iglesia, nosotros. Entonces, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Entonces, en vez de estar preocupados por las cuestiones de cotillón, por las cuestiones periféricas de la iglesia, nosotros tenemos que estar preocupados por contender ardientemente por la palabra que nos ha sido dada y que nosotros hemos creído. Y tenemos que reunirnos para hablar de esa palabra, para recordarnos esa palabra, para profundizar en esa palabra, para orar por esa palabra, para cantar esa palabra, para que se arraigue, para que se profundice, porque van a venir momentos en donde esa fe va a ser puesta a prueba. Como les dije la otra vez, imagínense un tiempo en donde los profetas de Baal ganan. ¿Qué pasará cuando veamos que el enemigo hace milagros? El falso profeta, el anticristo, se le va a dar la potestad para hacer eso. ¿Qué va a pasar con nuestra fe? Nuestra fe tiene que estar arraigada en lo que Dios nos dijo, pese a lo que esté pasando alrededor nuestro, pese a que todas las circunstancias nieguen esa palabra. Nosotros tenemos que estar arraigados en la palabra, no en la circunstancia, porque no andamos por vista, sino por... Entonces, esa fe va a ser probada. Acuérdense que la fe es como el oro y tiene que ser probada en fuego. Entonces, entendiendo esto, vamos a la frase que ha cambiado la cristiandad, por decirlo de alguna manera, porque Lutero cambió su forma de pensar con esta frase, el justo por la fe vivirá. Y vamos a seguir meditando sobre esta verdad. Lo que vimos la clase pasada fue que el justo por la fe vivirá, lo vimos en Habacuc, esto es un repaso, o para alguno que no pudo estar. Vimos quién es el justo, la persona que creyó a la palabra de Dios, esa persona que cree, le es contado por justicia. Por consiguiente, ahora, ante los ojos de Dios, esa persona es justa. Y entonces por eso dice Dios, el justo. ¿Quién es el justo? El que creyó a la palabra de Dios, no el que aceptó la palabra de Dios, el que le creyó a Dios. Entonces ese justo va a seguir viviendo, ¿por qué cosa? Por la fe. ¿Qué es la fe?
tenemos que profundizar un poquito más. No puede ser que la fe sea para distintas personas algo distinto. La fe inicialmente permitió, activó la gracia de Dios para el nacimiento de la nueva criatura. Entonces vino la palabra de Dios. ¿Cómo va a creer a alguien si no le predicaren? ¿Cómo va a predicar a alguien si no es enviado? O sea, pero entendamos, ¿cómo va a creer a alguien si no le predicaren? Entonces vino la palabra. Inicialmente esa palabra fue creída. Esa persona es contada como justa por haber creído lo que Dios dice y nace de nuevo. Una vez que nace de nuevo, entra en un medio ambiente diferente. Ya no es el ambiente del mundo, ahora es extranjero y peregrino sobre esta tierra. Y como extranjero y peregrino sobre esta tierra, su vida es formada por la fe. Eso va a vivir por la fe. No solo nació por la fe, sino que su mente va a ser la fe también. Entonces, el medio ambiente sigue siendo la palabra de Dios revelada, aceptada y aplicada a su vida. En ese ambiente podemos decir que esta persona está caminando espiritualmente, porque escucha a Cristo, le cree lo que Cristo dice y vive conforme a lo que escuchó y creyó. Eso es vivir en el Espíritu. Vivirá la vida de Dios. No hay vida espiritual fuera de Dios. No existe. Pueden escuchar la nueva era, pueden escuchar gente que dice, ay, no, hay mi espíritu, sobre todo los artistas la yugular se me pone así cuando hablan de algo espiritual y no hablan de Jesús. Entonces, ¿de qué espíritu me estás hablando? Y hay mucha gente lo escucha, como son artistas o son jugadores o esto, le prestan atención, pero no hay vida espiritual fuera de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida Zoe, la vida espiritual, fuera de Cristo no existe. Entonces, la vida que está hablando acá es el justo, por la fe, vivirá. Es la vida que fluye de Dios. Esa vida que está habitando en nuestros corazones por el Espíritu Santo y que nos enseña todo lo que es de Cristo y todo lo que no es de Cristo. Esa vida fluye en nosotros como un río de agua viva para la sed de ese nuevo ser. Nosotros como nuevas criaturas tenemos sed de cosas de Dios, tenemos sed de cosas espirituales. Bueno, el Espíritu Santo es el que calma esa sed. Y necesitamos nutrirnos para crecer. Esa nueva criatura no tiene que mantenerse como un bebé. Es lógico que en los primeros años sea un bebé, pero es ilógico que pasando años siga siendo un bebé espiritual. Entonces, por la nutrición, por la palabra de Dios que sale de la boca de Dios, acuérdense que vimos la clase pasada, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, esa nutrición en lo espiritual, el hombre exterior se va desgastando, pero el interior va generando un nuevo peso de gloria gracias a esa interacción que tenemos con el Espíritu Santo y la palabra. Y esa es, ¿seguimos siendo justos? Claro que sí. ¿Le seguimos creyendo a Dios? Claro que sí. Y esa es la fe. Y entonces tenemos la vida de Dios. El justo, por la fe, vivirá. Claro que en Habacuc, todo el sentido de Habacuc era vivir no como calidad de vida, sino que ellos iban a ir al destierro, iban a llevarse, venía algo que era horrible, horrible, la peor situación que iba a vivir Israel. Y sobre esta peor situación es donde Habacuc dice, bueno, pero el justo, por la fe, vivirá. Déjenme pensar un poquito con ustedes. Quiero pensar con ustedes. A ver si estas tres declaraciones les parecen bien. La fe es la palabra de Dios revelada, oída y aceptada.
¿Estamos de acuerdo con eso? Me hacen un dedito así, entonces ya ampliamos. La fe no es solo algo que está en el aire, no, la fe es la palabra de Dios que viene a mis oídos, no puede venir sino por revelación. Yo la escucho, la acepto y vivo por esa palabra. Esa es la fe, no es otra cosa. Ahora, esa fe es el medio por el cual el justo puede vivir. La fe es el medio del justo para vivir la vida. Ustedes, para los que son, para los que están hace poquito con nosotros, les tengo que explicar esto del guión, por qué las palabras las pongo con guiones. Y voy a hacer un paréntesis acá para explicar eso, porque a veces lo ven y dicen, ¿por qué te complica todo? No es complicación, o sí es complicación. Nuestro cerebro está acostumbrado a leer algo y cuando lo lee dice, esto ya lo sé, esto ya lo sé. Leemos la palabra de Dios y dice, esto ya lo leí, esto ya lo leí, esto ya... Cuando nosotros cambiamos el formato de la palabra, de alguna manera nuestro cerebro dice, ¿eso qué es? Entonces nos obligamos a repensarlo. Eso se llama pensamiento abierto. El otro es un pensamiento cerrado. Ya sé lo que es la fe. Entonces, a la hora de poner la guión fe, estoy diciendo que estamos hablando de una fe distinta y es la fe que estamos viendo la definición ahora. Estamos viendo el cuadro, estamos tratando de ampliar ese cuadro que nos pinta la palabra acerca de la fe. Lo mismo que el justo. ¿Cuál es el justo? El justo es una sola persona. ¿Cuál es la vida? La vida es una sola. Cuando está con el guión, es la vida espiritual. Puede ser la vida de un perro, puede ser la vida de un perro, no va a ir con guión. La vida, la vida de la carne no va a ir, pero cuando es la vida, con el artículo y con el guión, yo me estoy refiriendo a la vida de Dios, a la vida espiritual. Cierro paréntesis. De eso se trata escribir con guiones, para que nuestro cerebro, ¡epa! ¿Qué está queriendo? Y nos lleve al cuadro más grande. La fe es la palabra de Dios revelada y aceptada. La fe es el medio del justo para vivir la vida de Dios. El justo por la fe vivirá. Entonces, la vida de Dios la voy a vivir, ya soy declarado justo, pero la voy a vivir por la palabra de Dios que es revelada a mi vida. Si la oigo y la pongo por obra. Y la tercera definición es la fe es el medio de calidad de vida del justo. No solo vida eterna, la vida espiritual, la vida eterna, como cronológicamente hablando que vamos, ya vas a vivir para siempre. No en esta tierra, pero ya vivís para siempre. Ya es imposible que te maten, ya es imposible que vos dejes de existir. Dejaremos de existir en esta tierra, pero ya es imposible que dejemos de existir, tenemos vida eterna. Ahora, esa vida eterna la empezamos a vivir desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús. La calidad de vida es a lo que me quiero referir ahora. ¿Vas a esperar a morirte para vivir una calidad de vida? ¿O la podés empezar a vivir ahora? Yo estoy casi seguro que todos me están respondiendo, no, la puedo vivir ahora. Entonces, la fe es el medio para vos, justo, de vivir una calidad de vida acorde a lo que Dios quiere, una vida abundante. Pero eso es por la fe. No hay otro elemento. Entonces, si están de acuerdo conmigo en estas tres declaraciones, el justo lo vimos, ya vimos más o menos lo que es la fe, pero ¿a qué se refiere Dios con la vida? Acuérdense que vimos en el hebreo antiguo, a veces vamos al hebreo para tener una imagen de la palabra, y era tener la panza llena. Tener la panza llena es tener vida. Y entonces esa imagen fue mutando en las palabras
y estar lleno. A mí me acuerdo cuando yo era chico y alguien estábamos en una casa o había visita y venía y dice, ¿querés más comida en la mesa? Y uno decía, no, no, ya estoy lleno. ¿Qué nos decían? No, no digas que estás lleno. Estás satisfecho. No se dice que está lleno. Bueno, es un sinónimo satisfecho de estar lleno. La vida es estar satisfecho. La vida es la plenitud, es estar lleno. En el caso de Dios, la vida es estar lleno de Dios, es estar satisfecho. Sed lleno del Espíritu Santo, es un mandamiento, no es una opción. Entonces, la calidad de vida, la vida, cuando yo era recién convertidito, fuimos a un retiro de varones, un estadio completo, y yo estaba nuevito, nuevito, eso se conoce como los promise keepers, los cumplidores de promesas, y en un momento nos juntamos con otros hombres ahí, y había algunos que eran pastores, ya tenían años, y yo le pregunté, porque en toda esa incertidumbre que uno tiene, ¿no? Les pregunté a las personas, pero ¿cómo sé yo que ya tenía a Cristo? Pero ¿cómo sé que estoy viviendo en Cristo? ¿Cómo sé? Le pregunté yo a este grupo. Y una persona que me respondió de una manera muy práctica. En ese tiempo uno andaba con una chequera, ¿no? Uno hacía cheques para todo. Quería comprar en el supermercado, hacía un cheque, iba a dar un cheque. Entonces, él me dijo, Jesucristo tiene que modificar tu tiempo, tiene que modificar tu forma de gastar dinero y tiene que modificar tus actividades, tu energía, tu forma de vivir, tus actividades. Entonces, el tiempo que pasás, ¿está Cristo presente? Mostrame tu chequera, me dijo. A ver en qué gastás. Y ahí va a estar tu Dios. ¿En qué gastás tu dinero? Me va a mostrar a mí en dónde están tus prioridades. Tus actividades giran en torno a qué. Esa es la vida. Simplificada, ¿qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con tu dinero? ¿Y qué haces con tus actividades? Si tu tiempo, actividades y dinero giran en torno a Jesucristo, quédate tranquilo. Si no es así, no te culpes. Revelo, míralo, consultalo con Dios. La palabra de Dios, la fe, que es la palabra de Dios revelada, oída y aceptada, modifica estos tres elementos. ¿Quieren verlo en Habacuc? ¿Cómo modificó la palabra de Dios estos tres elementos en Habacuc? Díganme que sí, porque no tengo otra cosa. Así que, en el tiempo, fíjense, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré mi pie, velaré para ver lo que se me dirá. Velar, está velando. Velar no es solamente orar, es continuamente estar pensando en algo. Que ha de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas, para que corra y que la leyera en ella. Aunque la visión tardara, tendría que haber subrayado ese tardara, porque tiene que ver con tiempo. Aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Fíjense todas las palabras que tienen que ver con tiempo. La palabra de Dios puede que tarde un tiempo. Espérala. Eduardito se levanta, tiene algún problema, se va de rodillas o se pone en la cama a orar, ¿eh? Y no me contestó Dios. ¿Qué pasa con Dios que no me contesta? Bueno, cuando Eduardo ora de esa manera, piensa que tiene al Dios de la lámpara, ¿no? Que frota con oración y ya tiene que salir la oración. Pero Habacuc no dice, me voy a sentar y voy a velar a ver qué Dios dice en mí. Y Dios también le dice, mire, mira, aunque tardare, va a llegar. No me estoy tardando porque soy lento.
esta tardanza redunda en tu bien. Entonces, si estás orando por algo, velá por ese algo, esperá ese algo, va a venir, no se va a tardar. Pero para Dios, un día son como 1000 años. Así que sentate cómodo, acomodate en la silla. Entonces el tiempo es modificado por la palabra de Dios. Fíjense, el tiempo es modificado por la fe del justo. El dinero. Habacuc no habla de dinero, pero fíjense que en ese tiempo no había tanto dinero dando vueltas, pero la higuera no florezca, las vides, ni en las vides haya fruto, falta el producto del olivo, los labradores no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no hay vaca en los corrales. La situación está complicada, ¿eh? Y no está hablando de Argentina. No, no, no. Israel en ese momento no tenía un gobierno argentino. Sin embargo, fíjense, la cosa está peor, no puede estar. Entonces, la fe, cuando faltan las cosas, también es modificada por la palabra de Dios. O sea, el justo, aun cuando falten, va a vivir por su fe, no va a vivir por lo que tenga en el bolsillo. Va a vivir por una palabra de Dios que dice que no he visto justo ni su simiente que mendigue pan. Esa puede ser una buena palabra para pararse y decir, yo vivo por esa fe, vivo en esa palabra. No vivo por lo que me está mostrando la realidad. Y la realidad era esta, no había y no iba a haber, iba a escasear todo. Sin embargo, la energía y las actividades de aquel justo que vive por la fe dice algo como esto. Con todo, o sea, aunque pase todo esto, que dice, me voy a quejar en Facebook del gobierno de turno. Voy a salir a hacer marchas. No, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No dice de mi provisión. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, que está diciendo, aunque esté acá, yo en el Señor ando como caminando por las nubes. Acá todos se preocupan, pero yo estoy en otra sintonía, yo estoy en otro ambiente, yo ya no pertenezco acá, yo acá estoy de paso, rómpanse la cabeza ustedes. Y en mis alturas me hace andar. Este es el justo viviendo por fe. Es un claro ejemplo de cómo el justo y por la palabra de Dios modifica lo que entiende como tiempo, modifica lo que entiende como dinero, modifica lo que entiende como actividades. Entonces vivir la vida es esto, es estar lleno, es estar satisfecho, es estar completo, es tener la plenitud, aún en tiempos malos, aún en tiempos de escasez. Y en todo lo que hago me gozo en Él, en mis actividades. Si eso no está pasando, bueno, lo que hay es una borrosa imagen de quién es tu Salvador. Si eso no está pasando, hay una borrosa imagen de quién sos vos, quizás. Nada para condenar, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero sí, cosas para rever, cosas para pensar, para meditar. ¿Será que estoy equivocado en cuanto a la visión que tengo de las cosas? ¿Será que encaré las cosas de una manera equivocada? Entonces, la vida, podemos decir que esta es la definición de vida de acá del cara a cara. La vida es la llenura, la satisfacción, la plenitud que produce toda la palabra que sale de la boca de Dios, revelada, oída y aceptada por el justo, a pesar de los tiempos, a pesar del dinero,
y a pesar de las energías. Otro claro ejemplo es Jesucristo en el desierto. 40 días, tiempo, dinero, cero. En ese caso no tenía para comer. Y el enemigo vino a tentar. Tuk, tuk, él se plantó en lo que estaba escrito. Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, el justo, en ese caso Jesucristo, vivió, porque cuando terminó todo eso fue lleno del Espíritu Santo y vinieron los ángeles y le servían. El justo, por la palabra revelada, vivió esos 40 días en el desierto. Se aplica, ven como que es como un Tetris todo esto, como que se van acomodando las piezas. Cuando uno entiende la profundidad de lo que son algunas definiciones como la fe, como la vida o como el justo. Cuando uno entra un poquito más a pintar lo que la palabra nos muestra, entendemos que es mucho más sencillo que definiciones teológicas. Podría terminar la clase acá y algunos estarían contentos, pero vamos, hay tres aplicaciones de estas frases, el justo por la fe vivirá. Nosotros hoy vamos a ver una sola, semana que viene, si Dios lo permite, veremos las otras dos, pero hoy vamos a ver una sola. Pablo aplica esta frase en Romanos y Gálatas, y también la aplica el escritor de Hebreos. Hebreos. Entonces, esta frase que dice Habacuc, el justo por la fe vivirá, aparece 3 veces en la Biblia, citada por 2 veces por Pablo y una por el escritor de Hebreos que no sabemos quién es. En Romanos, Pablo hace énfasis en el justo por la fe vivirá. En Gálatas, Pablo hace el énfasis, el justo por la fe vivirá. Y en Hebreos, el escritor de Hebreos, el énfasis lo pone en el justo por la fe vivirá, el vivir. Entonces, en las tres se aplica este pasaje. Hoy nosotros vamos a ver solamente Romanos y créanme que tenemos para ser dulce. El justo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo que vamos a intentar hacer con esto es que ya vimos que es el justo, pero no te creas que ya sabes lo que es el justo. Porque si no, otra vez tu cerebro va a decir, ah, yo ya lo sé a esto. Yo ya lo estudié. No sabes nada. No sé nada. Esa es la actitud. Porque cuando tenemos la actitud de que no sé nada, Dios puede revelarnos algo nuevo, un matiz distinto, una profundidad, algo distinto para nuestro beneficio. Y entonces ahí, en esa revelación, yo que soy un justo, estoy encontrando vida. De eso se trata. Entonces, si ustedes quieren, en Romanos 1, ustedes tienen la definición de lo que es el Evangelio. Se los voy a leer rapidito. Romanos 1 no está en el PowerPoint. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿De quién es el Evangelio? De Dios. Apartado para el Evangelio, las buenas noticias de Dios, o la buena noticia de Dios. Versículo 2. Que Él, o sea que Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué era lo que había prometido Él por sus profetas en las Santas Escrituras? Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué era que decía acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo? Que era del linaje de David según la carne. Fíjense que está hablando del Evangelio. Este es el Evangelio. Versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios. ¡Epa! Este Jesucristo fue declarado. O sea que si no fue declarado era porque no era. Fue declarado en un momento
justo específico. Fue declarado hijo de Dios según el Espíritu de Santidad. ¿En qué momento? En la resurrección de entre los muertos. Por él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, romanos, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si ustedes quieren saber toda la epístola de Romanos, va a explicar estos 4 versículos, del 1 al 4. Del 1 al 4, toda la epístola de Romanos va a hablar del 1 al 4. El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios aplicado al justo por la fe vivirá. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en los versículos 16 al 19. Eso sí está en la pantalla. Y en cuanto al Evangelio, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo, no te avergonzas? Porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que acepta a Jesús. Amén. No dice a todo aquel que acepta. Dice a todo aquel que cree. Al judío primero y también al griego. O sea, básicamente a todas las personas. ¿Por qué, Pablo? Porque el Evangelio, porque en el Evangelio, la justicia ¿de quién? Leamos todas las palabras. La justicia de Dios, no es la justicia de nosotros. La justicia de Dios se revela, y acá viene algo que nos va a romper la cabeza por un rato. ¿Cómo se revela esa justicia de Dios? Se revela por fe y para fe. Uf, bueno, lo vamos a ver. Por fe y para fe. Bueno, ya tenemos una definición un poco más amplia de lo que es la fe, entonces después vamos a poder aplicar esa definición a esta frase y va a hacer sentido. Como está escrito, y acá Pablo cita, como está escrito. ¿Dónde está escrito? En Habacuc. Como está escrito, cita la escritura, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia, con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Otra palabra para revelar. Manifestar tiene que ver con la revelación, puede ser interna, pero la manifestación es externa, o sea, la manifestación incluye vista, oído, gusto, tacto, los sentidos. Entonces, si algo está manifiesto es porque hay que verlo, tocarlo, olerlo, verlo, bueno, no sé cuántos sentidos, todos los sentidos. La revelación puede ser interna y no tiene por qué ser manifiesta. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. ¿Qué cosas invisibles de Él? Su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que nadie tiene excusa. De modo que nadie tiene excusa. Entonces a Dios se lo puede conocer por un libro que todo el mundo tiene a su alcance y que no necesita interpretación. ¿Cuál es ese libro? La naturaleza. Dios puede ser entendido por la naturaleza, su creación, por las cosas hechas. Uno ve un amanecer y dice, bueno, tiene que haber alguien atrás de todo esto. Uno ve el cuerpo humano y uno dice, alguien tiene que estar atrás de todo esto. Uno ve la proximidad del Sol a la Tierra en cuanto a distancia, que un poquito más, bueno, alguien tiene que estar a cargo de esto.
La luna, que si la luna la moves un poco, las mareas y se inunda y que la distancia es exacta. Alguien tiene que estar atrás de esto. Entonces, Dios ya se manifestó, es cuestión de verlo. Pero vamos a ver un poquito más esto. Pablo habla 6, en este caso, los 6 porqués de Pablo para predicar el Evangelio. Sin vergüenza. Fíjense que no está junta la palabra, ¿eh? No es sinvergüenza, 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 chingüengüenza. No es eso, es sin vergüenza. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y ahí, no sé, el PowerPoint me jugó una mala pasada. Esta parte no tendría que estar. Esto se me chispoteó en el copy-paste. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Alguien se puede avergonzar del Evangelio? Sí, obvio que sí. Y si ustedes me dicen que alguna vez no sintieron vergüenza de tener que decir que son de Cristo en algún ámbito, bueno, dale. No, bueno, fantástico por vos. Pero a veces hablar de un Cristo que murió desnudo, como un ladrón, y que resucitó, sobre todo en los tiempos de Pablo, maldito es el que colgado en un madero. Y Pablo está hablando de ese maldito como Salvador. Era una vergüenza. Todos hablaban de dioses del Olimpo, de dioses de acá, de dioses de allá. Todos hablaban de Yahvé, que había hecho maravillas. Pablo se puso a predicar de un Jesús que fue muerto entre dos ladrones, desnudo, y que ese es su Salvador. Claro que podía traer vergüenza, pero Pablo dice, no me avergüenzo de esa buena noticia. No me avergüenzo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, pero a todo aquel que cree hay una condición, no aceptar, sino creer. Quizás le estés hablando del Evangelio a una persona y esa persona con todos los sentidos, con toda su lenguaje corporal, te está demostrando que no cree, que no acepta. Y uno intenta aceptar a Cristo Jesús, aceptar. Lo que tiene que hacer la persona es creer, no aceptar. A mí me ha pasado en varias ocasiones haber dado una clase o haber predicado y cuando uno hace el llamamiento, no pasa nada, o pasa alguno, o no pasan los que queremos. Sin embargo, después de un tiempo, personas que habían estado en ese mismo momento me decían, Eduardo, yo ese día por dentro dije que sí. Cuando vos estuviste predicando, cuando vos estuviste enseñando, yo dije que sí. No quise pasar, no pasé. Entonces, a la mirada de todos nosotros, este no tenía a Cristo Jesús. Sin embargo, quizás tenía más a Jesús que los que pasaron. Entonces, el énfasis no está en aceptar, sino en creer. Y eso solo lo puede saber Dios, porque solo Dios mira el corazón de la persona. Todo aquel que cree, todo aquel que cree. Y entonces en el Evangelio, cuando vos contás la historia de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, la contás a la historia, ese es el Evangelio, es la buena noticia. Fíjense que el Evangelio es acerca de su Hijo que vino del linaje de David, en la carne. Uf, ese es el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había prometido. Cuando contamos esa historia en sí misma tiene el poder. No es como yo lo presente, no es como yo manipule a la gente para que acepte, sino que el mensaje en sí tiene el poder. No nos creamos indispensables. Es el mensaje el que tiene poder. El Espíritu Santo toca al que tiene que tocar y le da la capacidad para creer en ese mismo momento. Y acá venimos a la parte donde dice por fe y para fe. ¿Qué significa por fe y para fe? Porque fíjense que otra vez, el Evangelio
En el Evangelio, la justicia de Dios se revela, otra vez se revela en fe y para fe. A ver si lo puedo explicar, aunque Dios me ayude, ¿no? Pero si lo puedo explicar. En el Evangelio, la justicia de Dios, Dios exige una justicia. Él es juez, exige una justicia que ni vos ni yo podemos dar, porque eso tiene que ser una justicia perfecta. Exige perfección. Ninguno de nosotros puede lograr esa perfección. Es más, cuando intentamos llevarle algo de nuestra justicia, Dios, ¿qué dice de esa justicia? Que son toallitas femeninas usadas. Con lo asqueroso que te pueda parecer, esos son los trapos de inmundicia que la Biblia habla. Ustedes, sus justicias son como trapos de inmundicia para mí. O sea, te amplío la imagen. Son toallas femeninas más modernas usadas. Tus justicias no me sirven. Te estoy pidiendo una justicia perfecta. Entonces, Dios está demandando algo que Él mismo provee, porque nosotros no lo podemos proveer. Entonces, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, cuando escucho el Evangelio, cuando el Evangelio viene a mi vida, cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, esa justicia de Dios se revela. La persona dice, pero fíjense que todos los encuentros con Dios en la Biblia, las personas dicen, pero soy muerto, pero Señor, yo no soy digno de que vos me hables, pero cuando estás cara a cara con Dios, ves tu indignidad, ves de decir, yo acá no, nada, no puedo hacer nada. Sin embargo, Dios toma la iniciativa. O le manda un ángel que agarre un carbón encendido y que le toque los labios, o manda esto y hace lo otro. Él toma la iniciativa. Bueno, en Cristo también tomó la iniciativa. La justicia de Dios se reveló para mí en Cristo Jesús. ¿Cómo lo entendí? Porque la palabra de Dios me lo dice. Entonces yo lo acepté y lo creí. Se reveló por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. La fe es un principio progresivo. Como les dije, si nosotros sacamos un pez del agua y tratamos que viva en un nido, en un árbol, no va porque no es su medio ambiente, no es su hábitat. Si sacamos un pajarito de su nido, del árbol y lo ponemos en el fondo del mar para que viva, no va a vivir. Si agarramos una semilla y la queremos plantar en la Antártida, muy probablemente no viva porque no puede generar vida. Entonces, nosotros, nuestro medio ambiente es la fe, es la palabra de Dios revelada a nuestro corazón. Ese es el medio ambiente. Comenzó así, por eso es por fe, pero tienen que tener su sustento el creyente, el justo, en ese mismo sustento. Quiere decir que por la palabra revelada, aceptada y creída, me convertí en justo, pero sigo viviendo esa vida a través de la palabra de Dios revelada, aceptada y vivida. Entonces se revela por fe y para fe. Entonces es como un círculo no vicioso, sino todo lo contrario, virtuoso, es un círculo virtuoso. Por fe acepté, pero ahora vivo también por fe. Como está escrito. Entonces él pone el versículo que nosotros estamos estudiando. Lo aplica, dice, el justo por la fe vivirá. Es por fe y para fe. Y acá explica, porque la ira de Dios no es el enojo de Dios, como podría parecernos a nosotros, que Dios se levantó un día con, como decimos nosotros, con la pata izquierda y empieza a caer rayos y piedra por todos lados. No, la ira de Dios es el juicio de Dios. La ira de Dios ya obró en juicio en una persona.
en la cruz. La ira de Dios cayó sobre el justo para que su justicia pueda ser imputada en nosotros. Entonces, la ira de Dios ya cayó una vez, la justicia de Dios ya se hizo en la cruz. En el infierno va a haber todas las personas que estén en el infierno por decisión propia, son todas personas perdonadas por Dios. Todas las personas que estén en el infierno son todas personas que han sido perdonadas por Dios, porque Dios ya hizo la paz con el mundo. Desgraciadamente, esas personas que estén en el infierno no creyeron esa buena noticia y por eso están ahí, porque no creyeron, pero Dios ya había dado su paso en el Hijo. Entonces después se van a tener que encontrar con el juez y van a tener que, se va a revelar la justicia de Dios otra vez. Y hay personas en la tierra que detienen ese mensaje que dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, o sea, todo lo que no cree en Dios, y toda injusticia, ¿de quién? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se pone loco Dios con los que detienen la verdad, esta verdad, de que Dios ya perdonó al mundo. Como dice en Corintios, vayan y díganle de parte mía que yo ya los perdoné. Ese es nuestro mensaje. Dios se hizo la paz con el mundo. Entonces la persona que lo cree es salva. La persona que cree ese mensaje, que crea la palabra de Dios revelada, es salva. Pero Dios se enoja con aquellos que detienen esa verdad. Porque lo que de Dios se conoce ya les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hay muchas formas de alabar su nombre, me iba a salir la alabanza, pero hay muchas formas en que Dios se manifestó. Hay muchas formas en que Dios le ha mostrado a la humanidad que Él es Dios y que en Él está el sol sale sobre justos e injustos. Eh, Hay muchas formas, la revelación está, no solo es en la escritura. Lo que va a terminar diciendo Pablo es que predica el Evangelio porque no va a haber excusa, porque nadie va a tener excusa. Las cosas invisibles de Dios ya se han hecho visibles y Pablo se las quiere mostrar. Y entra en un lugar y dice, ustedes tienen acá un estandarte o un monolito o lo que sea para el Dios desconocido. Yo les vengo a hablar de este Dios. Y ahí empieza a hablar de Dios. Jesucristo hablaba de Dios como con la naturaleza, ven los pajaritos, ven esto, ven aquello, porque Dios ya se había revelado en la naturaleza. Nosotros le damos a veces la espalda a la naturaleza para hablar de Dios. Sin embargo, tenemos que involucrar la naturaleza en nuestro mensaje. Los 6 porqués de Pablo para predicar el Evangelio. Y con esto voy terminando. En Romanos, la aplicación de la frase el justo por la fe vivirá es el principio de la fe como siendo el principio de justificación. La fe, creer a Dios, me justifica delante de Dios, me hace justo. Ha sido revelado por la buena noticia, o dicho de otra manera, en el Evangelio de Dios, prometido antes en las Santas Escrituras. Porque, y acá les voy a compartir como yo entiendo, y no digo que sea una buena manera, pero es la manera que yo entiendo. Yo voy ampliando los versículos bíblicos dentro del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia de Dios. Dentro de la buena noticia de Dios, la justicia de Dios se revela por la palabra revelada, oída y aceptada. Y para tener siempre la palabra revelada, oída y aceptada, mi pregunta en esta mañana para todos nosotros es, ¿estamos atentos a vivir por esa palabra? Me tendría que levantar a la mañana pensando, ¿cuál será la palabra que hoy me va a dar vida? La palabra de Dios que hoy me va a dar vida.
que me va a ayudar a vivir este día? ¿Cuál es la palabra de Dios que me va a ayudar a vivir este tramo o este tramo de vida? Este tramo de recién casado, este tramo de ya con hijos, este tramo de hijos adolescentes, este tramo de hijos adultos, este tramo ya de ancianos, este último tramo de vida. ¿Cuál es la palabra de Dios que me va a permitir vivir? Vivir, no existir, no soportar, sino vivir. Así como dice Habacuc, me va a faltar todo, pero con todo, yo voy a alabar a Dios. Con todo esto, aunque esto pase, nos van a llevar a otra tierra, bla, 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 pero yo me voy a gloriar en mi Dios. Él es mi fortaleza, Él es mi salvación, Él es todo para mí. Y entonces ahí vemos, básicamente en una persona, en Habacuc, el cumplimiento, este justo. La verdad está viviendo, tiene vida por lo que Dios le ha dicho. Vamos a orar. Papá, en esta mañana nos presentamos delante tuyo, dándote gracias por ese momento en que inconscientemente dijimos, creo. Papá, no sé cómo dijimos creo, porque no teníamos ningún elemento. Dijimos creo porque vos tocaste nuestro corazón, esa fe inicial que no tenía sustento, que no tenía elementos. Sin embargo, ahora que podemos estudiar tu palabra, que podemos hablar con vos, que podemos tener interacción con vos, uff, ahora valoramos ese momento. Decir, gracias que dije que sí, pero ahora tengo los elementos para decir con toda seguridad, sí creo. Y ese mismo Dios que me sostuvo en aquel tiempo, es el mismo que sos ahora y es el mismo que vas a hacer mañana. Tu sostenimiento a nosotros no depende de lo que nosotros hagamos, sino depende de cuánto creamos a lo que ya nos dijiste o lo que ya hiciste. Ayúdanos a ser personas que no olvidadizos, sino personas que recuerdan lo que hiciste, cuando nos sanaste, cuando nos proveíste, cuando nos cuidaste, porque vos nos vas a seguir sanando, nos vas a seguir cuidando, nos vas a seguir proveyendo. Vos estás a cargo de nuestras vidas. No nos pertenecemos a nosotros mismos, te pertenecemos a vos. Ayúdanos que con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, te adoremos. Porque eso es lo que estás buscando. Adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y esta es la verdad, que vos estás a cargo de nuestras vidas y que nadie se puede entrometer. Ayúdanos a ser esos justos que por fe viven plenamente, están satisfechos, completos, pudiendo decir, en Cristo estoy completo, no me hace falta nada. Todo lo que me haga falta lo tengo en Cristo. Si en esta vida estoy necesitando, creyendo que me falta algo, es porque tengo una imagen borrosa tuya, Jesús, porque en vos lo tengo todo. Ayúdanos a que el mundo no nos engañe. Ayúdanos a que las redes no nos desorienten, no nos mientan. Ayúdanos a que todo lo que está alrededor manipulado no toque nuestro corazón. Que nuestro corazón esté fundado en la única verdad que conocemos, que vos sos nuestro papá y que de principio a fin nuestra vida está en tus manos, que nuestros tiempos están en tus manos, que toda nuestra provisión está en tus manos, que todas nuestras energías, todas nuestras actividades están disponibles para vos. Somos tuyos.
Gracias te doy en esta mañana por cada uno de mis hermanos. Los bendigo en tu nombre. Gracias, papá. Gracias por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.